En directo aquí en el canal SEN y les traemos a los principales protagonistas de esta tercera jornada de la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología, en su edición ya número 68. Es la hora de sentarnos a debatir de temas de mayor calado, con mayor tranquilidad, ¿verdad? Es la hora de después de comer. Vamos a analizar hoy con un poquito más de detalle estos 35 años ya de grupos de estudio en la SEN. Y para ayudarnos, pues tenemos el lujo de tener con nosotros al presidente de honor de la SEN, al doctor Josep María Grau. Muchas gracias, doctor. A vosotros. Al presidente actual de la SEN, al doctor Óscar Fernández. Gracias, doctor, otra vez. Le vamos a tener aquí en plantilla en el canal SEN. La verdad es que nos está atendiendo con mucha amabilidad. Muchas gracias por acompañarnos. No os preguntaré el sueldo. Muy bien. Y a la doctora Patricia Pozo, coordinadora del grupo de estudio de cefaleas. ¿Qué tal, doctora? Hola, buenas tardes. Bueno, pues además tenemos el lujo de tener con nosotros a quien estaba presente ya, quien formaba parte de la Sociedad Española de Neurología cuando surgieron los grupos de estudio. Así que vamos a recordar un poquito ese momento, vamos a hacer un flashback. Doctor Grau, cuéntenos cómo surgieron, por qué se pensó en ese momento. No, bueno, se pensó que, claro, que la neurología se iba subdividiendo o se iban creando subespecialidades o superespecialidades, como queramos decirlo, y que era necesario agrupar a estos especialistas de forma que pudiesen tratar sus temas, presentar sus comunicaciones, discutir sus problemas, y que era mejor así que no dejarlos sueltos, porque entonces se irían formando sociedades independientes de la Sociedad de Neurología, con lo cual se perdería la opción de tenerlos todos juntos, ¿no? Esto suscitó no pocos problemas, es decir, había gente que se oponía a esta idea. Ya. Se oponía Prefería a esta idea, que se separara, que se atomizara, claro, defendiendo, ¿no? que esto rompería la sociedad, Ya. que la sociedad entonces iría peor, entonces, y lo cual no era cierto, yo pensaba, y de hecho se ha demostrado que esto al revés, o sea, mantuvo a la sociedad unida con sus diferentes grupos de estudio, pero permaneciendo juntos, reuniéndonos juntos, y entonces esto daba opción a todos los neurólogos, y sobre todo los neurólogos en formación, a poder asistir a las reuniones de los diferentes grupos. ¿Qué otras ventajas creen que puede tener el haber dividido a los especialistas en distintos grupos de estudio? Doctora o presidente. Bueno, si quieres te lo cuento yo. Sí. Sí, digamos, la neurología es la ciencia que estudia el sistema nervioso y ha progresado, la que más ha progresado en los últimos 50 años. Es decir, de tal manera que cuanto antes un neurólogo podía abarcar toda la neurología, hoy no la puede abarcar. Para que te hagas una idea, solo yo me dedico a un grupo, el grupo de esclerosis múltiple, se publican 4.000 artículos científicos al año solo de esa enfermedad. Entonces, si eso lo multiplicas por 20 grupos que hay, o 20 y tantos, pues puedes imaginarte la cantidad de lectura, ¿no?, que tienes que tener. Claro. De tal manera que a medida que ha ido aumentando el conocimiento, ha habido la necesidad de irse especializando en algunas áreas para estar en la punta. Es decir, nosotros queremos ofrecer el tratamiento a los pacientes lo que se puede hacer, no lo que se hizo en el pasado. Y si quieres ofrecer lo que se puede hacer, tienes que tener gente muy especializada, ¿no? Entonces, los servicios de neurología, no solo la Sociedad Española de Neurología, los servicios de neurología se han ido dividiendo en lo que primero fueron los grupos. Es decir, hay una unidad de cefalea, una unidad de movimientos anormales, una unidad de memoria, una unidad de esclerosis múltiple, una unidad de neurovascular, y todos esos grupos y otros, porque por ejemplo hay temas como la ética, que no tiene nada que ver en principio con la neurología, pero tiene todo que ver con la neurología, yo qué sé, otras cuestiones importantes que también se constituyen grupos, y esto es la especialización, ¿no? Es necesario especializarse si quieres tratar a los pacientes con la mejor alternativa posible, y en ese sentido es por lo que se crean los grupos, ¿no? Y ahora, doctora, que usted está al frente de uno, del de cefaleas, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué ventajas tiene? Yo creo que es una ventaja a nivel de, como comentábamos, estar en contacto, primero entre todos, y compartir recursos, es un poco de colaborar, compartir. Yo creo que si no, la especialidad a veces tiene que aprender, aprendes de tu vecino, y esto va bien porque al menos aquí tienes la opción de poder seguir compartiendo y no aislarte. Y la otra cosa muy importante, yo creo que estás en contacto con las nuevas generaciones, y a las nuevas generaciones les ofreces todo el abanico de especialidades posibles, un poco, dentro de la neurología, y así pues
es una manera de siempre estar como con gente joven, porque una persona que empieza a ser neurólogo tampoco muchas veces sabe exactamente a qué especialidad se quiere dedicar, y aquí tienes un poco esta opción de, incluso en las sesiones que hacemos de las reuniones de los grupos, pues cambiar, y dices, pues me voy una mañana a ver una cosa, por la tarde, y acabas formándote un poco, ¿no? Pues distintos. Sí, y decides al final si realmente te quieres dedicar a una cosa en concreto. No, quizá una matización, ¿no? La mayoría de los neurólogos son neurólogos generales, ¿eh? Tienen que saber de todo, pues porque están en hospitales que no permiten tener unidades especializadas, pero cuando vienen aquí asisten a todo y les dan, digamos, cada grupo lo que hace es como destilar el conocimiento y a lo mejor en una hora, si vas al grupo de cefalea, pues aprendes prácticamente todo lo que se ha avanzado en cefalea en ese último año, pues en una hora, y esto va rotando por distintos sitios según tu interés. Además, pues tú tienes interés en cefalea, en Parkinson o en diabetes, es decir, o en ictus, y si vas a esos sitios, pues vas a ponerte al día, porque para eso están los grupos, para destilar el conocimiento y que todos los demás puedan participar de eso en relativamente poco tiempo, ¿no? Es un enriquecimiento. Yo creo que ese es el éxito de esta sociedad y por eso viene la gente a las reuniones, porque en 4 o 5 días pueden primero tratar con los amigos, que también Eso es bueno. sí es importante, pero sobre todo adquirir aquellos conocimientos que a lo mejor no les ha dado tiempo a ellos adquirir a lo largo del año, y en 4 o 5 días se ponen al día en casi todo. Todo concentrado, ¿verdad? Eso es. La verdad es que queda claro que a quien dude todavía si compensa meterse en un grupo de estudio, desde aquí les animamos, ¿verdad? Sí, ojalá que se una más gente a los grupos de estudio, ¿no? Que la gente... La verdad es que yo trabajo en Vallebrón y ya el histórico de nuestro hospital vino desde, como pasaba muchas veces, los servicios de neurocirugía y un poco más amplios, que no... Y ya se crearon, en cuanto apareció más o menos el servicio de neurología, se crearon consultas especializadas. O sea, por ejemplo, yo ya desde mi formación como neuróloga siempre he vivido un poco esta separación, y es cierto, quizá porque somos un hospital también además universitario, de referencia, pero es cierto lo que decía el doctor, ¿no? Que al final tienes muchos hospitales comarcales donde no hay esta opción desde tan joven para súper especializarte o súper especializarte. Así que yo creo que es una oportunidad para aquellos que se están formando en hospitales donde desde pequeños no ven esta diferencia, también conocerla. Y ahora que estamos mirando un poco en perspectiva al pasado, recordando ese comienzo, estos 35 años de grupos de estudio, ¿cómo han evolucionado a lo largo de todo este tiempo? Porque ya son bastantes años, ¿no? No, claro, realmente es aquello de quién te ha visto y quién te ve, Sí. ¿no? Porque en aquel momento, cuando yo era presidente, eso que estábamos juntos con neurocirujanos y con electroencefalografistas, entonces éramos aproximadamente unos 300. Nos supone una cifra que es la 10ª parte de lo que somos hoy. Entonces, claro, con esta perspectiva, realmente el éxito que hemos tenido nos sorprende a la propia empresa, ¿no? Sí. Pues, es decir, es un éxito extraordinario, ¿no? Desgraciadamente estamos en una época de crisis, ¿no? Es decir, pero con todo seguimos creciendo, o sea, a pesar de que estamos en una época difícil, porque claro, las plazas no son las que deberían ser, no se van creando, habría que crear más, entonces eso es una realidad. Pero a pesar de todo seguimos siendo muchos. ¿Y qué actividades les parece que están siendo pues, las más destacables, las más interesantes de los grupos, ¿no? Porque pertenecer a un grupo supone eso, la participación periódica en una serie de actividades. Para quien no lo tenga así tan cercano, cuenten un poco cuáles están siendo las más relevantes o qué tipo de actividades. Bueno, eso quizá yo te voy a dar mi respuesta y luego ya te daré la suya, la de mi grupo. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos, no. Quiero decir es que los grupos tienen muchas misiones, ¿no? Una de las misiones es la formación continuada, es decir, estar al día en todo lo que se sabe, pero tienen otra misión también, que es la investigación, ¿eh? O sea, los grupos que se especializan forman una especie de redes en las cuales la docencia es obligada, pero también la investigación. Entonces, aquí en los grupos se presentan trabajos de investigación muy potentes, trabajos de investigación que no son importantes solo a nivel nacional, sino que tienen relevancia internacional, ¿no? Todos los grupos que hay en la SEN, prácticamente todos, hay líderes de opinión, que se llama así, neurólogos que han destacado más que otros y que desarrollan líneas de investigación que son muy avanzadas. Entonces, claro, decir, ¿qué es lo mejor? Pues lo mío.
¿Qué le voy Sí, a no, decir, no? es que hay muchas cosas mejores. Sí. Yo no te podría decir ahora cuál es la mejor, quizá ella ha tenido más posibilidad de dar vueltas por el Congreso y ver que hay alguna cosa destaque, pero en principio seguro que hay muchas cosas que destacar de este Congreso, de esta reunión, ¿eh? No, yo creo que bueno, estoy tan focalizada en cefaleas que también solo te puedo casi contar de lo que está pasando. Yo creo que, pero la pregunta me parecía que era más amplia, es decir, yo creo que de la manera que estamos intentando al menos trabajar nosotros a día de hoy es de una manera pues colaborativa. O sea, nuestra mañana de este año se ha llamado pues cooperar, compartir y colaborar. Yo creo que la gracia es crear estas redes en las que vamos a ayudarnos unos a otros, porque es la única manera de investigar hoy en día. Yo doy clases en la universidad y a veces digo, mira, a los estudiantes, tenéis que hablar inglés porque este estudio genético último que hemos hecho, y les enseño un mapa del mundo, han participado todos estos países, ¿no? 90.000 pacientes, 300.000 controles. Es que si no te llevas bien y no trabajas hoy en día en red, esto no va a funcionar y esto también tiene que hacerse pues, a nivel local. Y esto nos ayuda a, yo creo que a nivel asistencial, a organizarnos mejor, cómo debería ser la asistencia adecuada, que estábamos hablando ayer, de la acreditación de unidades, o sea, cómo debe ser esta asistencia, cómo tiene que estar organizada, qué es lo que les debemos ofrecer al paciente hoy en día. Yo creo que, como comentaba él también, pues la docencia es importantísima y en el campo concreto de la cefalea tenemos un problema porque la cefalea no es una rotación obligada durante la residencia de neurología. Y hemos hecho estadísticas y estudios que se han publicado en neurología que demuestran que más del 50% de residentes acaban su formación sin tener conocimiento de la cefalea. Y a nosotros esto como grupo nos preocupa. Entonces estamos con una voluntad firme de asegurar la buena formación de cefaleas en todos los residentes. Me imagino que ocurre en otros grupos. Lo que ocurre es que nuestra especialidad pues eso, no tiene quizás históricamente todavía pues, este lugar. Y luego la formación avanzada, un poco que aquellos que quieran seguir formándose en cefaleas, pues asegurar que tienen una formación adecuada. Y a nivel de investigación, desde luego, o sea, yo creo que es potenciar recursos, vamos a crear una plataforma online de investigación colaborativa, cositas de estas que ayudan un poco. O sea, no podemos meternos en la investigación que hace cada persona, pero le podemos dotar de recursos a aquellos que tienen ideas y que no tienen a lo mejor estas opciones, y luego dar visibilidad a nivel internacional a las acciones e investigaciones que estamos haciendo aquí, porque esto pasa mucho. En España se están haciendo cosas excelentes, o sea, por ejemplo, dentro del grupo de cefaleas pues hemos descrito entidades nosológicas que están hoy en día reconocidas, ¿no?, a nivel internacional, y todavía no hemos salido demasiado al mundo. Entonces, yo creo que se nos tiene que empezar a ver, tenemos que estar en el mapa de la cefalea a nivel internacional y que se nos respete y considere. Y todo este tipo de acciones, pues yo creo que los grupos velan un poco, nuestra misión es intentar supervisar y asegurarnos de que todas estas cosas ocurren para mover siempre hacia adelante cada una de las especialidades, pero estoy segura que todo el resto de grupos funcionan muy parecido. ¿Cuáles han sido los principales aportes en el campo de la investigación, ahora que hablaban de este tema de los grupos de estudio en estos 35 años? No, es que hemos pasado como de una época a otra época, ¿no? Lo que cuenta el doctor Bravo, que él era el presidente y tomó una decisión muy valiente, que es decir, vamos a especializarnos, y que seguro que le costó más de un disgusto con alguna gente, porque claro, siempre ocurre el temor cuando tú haces una especialidad, si alguien se desgaja, puede acabar aquello fatal, ¿no? Puede romperse la especialidad en 1000. Pero no ha sido así. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario, que además era previsible, pero hay que tener esa mentalidad que pueda prever, y él la tuvo, y algunas otras personas. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho de estar en nuestra casa a estar en el mundo. Es decir, ahora ella contaba, hay un estudio hecho con 90.000 pacientes, eso no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer Estados Unidos, no lo puede hacer Inglaterra, pero sí 30 o 40 países trabajando juntos pueden hacerlo. En mi campo, nosotros estamos incorporados a la investigación a nivel internacional, y cualquiera de unos 4, 5, 6, 10 grupos de España son capaces de publicar en el máximo nivel el día de hoy. Hay algunos grupos un poco más destacados que otros, pero en cualquier caso yo diría que hemos pasado pues de una edad, digamos, relativamente
de una edad media, Sí. hemos pasado al siglo XXI y estamos plenamente representados en la neurología a nivel internacional, no solo porque publicamos, sino porque también la gente de los grupos, casi todos los líderes que tienen los grupos, participan en comisiones a nivel internacional, en conferencias a nivel internacional, y hoy por hoy tenemos una neurología que es muy destacable. ¿Qué se ha inventado? Digamos, pues podemos hacer de todo. Podemos hacer terapia celular, hacemos terapias avanzadas de Parkinson, terapias avanzadas de cefalea, terapias avanzadas de casi todo. Y es un poco lo que necesitamos, articular eso para que todavía podamos seguir mejorando en el futuro, y estamos en ello. Estamos en ello. Por ejemplo, los de cefalea se quejan de que no pueden todavía dar la formación que ellos quieren porque no hay la estrategia, digamos, o la estructura para que eso se pueda hacer, pero la SEM va a conseguir que eso se pueda hacer. Es decir, es posible que nosotros queremos construir la casa desde el suelo, ella quiere construir la casa desde el techo. Es decir, como ya ha llegado arriba, ella quiere construir el techo, pero a lo mejor tenemos que facilitar que se construya la casa desde abajo, acreditar unidades, y dentro de esas unidades acreditadas que a su vez puedan formar personas y acreditar a estas personas. Entonces, pero bueno, para eso, digamos, está la SEN, y todas las iniciativas que sean favorables van a ser cogidas con mucho gusto y apoyadas, ¿no? Que se han inventado muchas cosas, ¿eh? Claro. Pero me lo sugería, esta mañana estaba yo en la sesión de que se presentaban, ¿no?, lo que se llaman conferencias o conferencias plenarias. Plenarias. Entonces, realmente, uno piensa, es que estas cosas que están diciendo, que están presentando, se podrían decir o presentar también españoles. O sea, quiero decirte que estamos, por decirlo de alguna forma, en la primera división de la neurología mundial. Es decir, yo creo que es así. Por suerte, ¿no? Sí, pero sí, es así. Entonces dices, bueno, esto que está diciendo este señor está bien, pero bueno, esto también se hace aquí. O sea, quiero decirte, y esto es así. O sea, y esto realmente es muy agradable. Muy agradable porque, bueno, te das cuenta de que las cosas van por buen camino. Hombre, pues sí, No, sí. voy a retomar un poco, porque él lo ha sugerido, lo de las plenarias. ¿Qué se ha presentado aquí importante? En las plenarias se han presentado un montón de cosas importantes. Les hemos dado 20 minutos, que no es tiempo, pero nos han contado de todo. Nos han contado, un señor que ha venido nos ha contado que la cefalea tiene una aproximación completamente novedosa, porque desde la genética están obteniendo pistas para saber cómo se produce el dolor y a través de eso tratarlo. Después ha venido otro señor, nos ha contado de los movimientos anormales, cómo se puede estudiar el temblor, porque antes todo era temblor y ahora resulta que el temblor pues hay que dividirlo en varias formas, y si hacemos eso podremos tratarlo e incluso, bueno, estudiar la genética, etcétera. Nos han hablado de tumores cerebrales que se podrán tratar, en fin, es ese tipo de avances a los que estamos asistiendo, y como comenta el doctor Grau, pues claramente que nosotros también estamos en ese movimiento, y se invita a profesores extranjeros porque es una distinción que se les hace, pero podría haber habido autores españoles ahí con todo derecho y con toda garantía de que lo iban a hacer bien. Antes hablaban de los retos que plantea la comunicación y el trabajo internacional. Supongo que en este campo, desde luego, las nuevas tecnologías habrán supuesto una revolución, ¿no? Habrá abierto un panorama completamente nuevo, ¿no? En ese terreno, ¿cómo se está avanzando, cómo está afectando al trabajo de los grupos de estudio? Yo creo que a diferentes niveles, o sea, a nivel de cómo nos comunicamos, pues todo hoy en día pues ya es digital, ¿no? O sea, que tenemos pues plataformas online, etcétera, y esto pues facilita probablemente, ¿no?, que toda la comunicación se haga más rápido y instantánea, exacto. Entonces, pero esto es por igual. Y a nivel de la investigación, yo siempre digo que vamos haciendo lo que podemos con la tecnología que se nos ofrece en ese momento. Aún recuerdo el primer estudio genético que hice hace 10 años, pues hice un presupuesto, porque cuando uno pide dinero para investigar, haces un presupuesto con la tecnología X, que en ese momento se llamaba Sniplex. Cuando me dieron el dinero para poder hacer el proyecto, que tarda más o menos un año, la tecnología ya había cambiado, eran otros presupuestos, o sea, lo que yo había presupuestado ya realmente no valía, y cuando ya habíamos recogido las muestras, que tardamos un año en recoger muestras, y entonces pedimos el presupuesto real de cómo era eso, ya era una tercera tecnología, y te estoy hablando probablemente del plazo de unos 3 años totales. Entonces, pues nos tuvimos que adaptar y reducir, por ejemplo, el número de muestras, porque nos salía todo un poco más caro. Bueno, claro. O sea que al final la tecnología avanza a una velocidad increíble, y tú
Te exige una capacidad de adaptación constante, vertiginosa, ¿no? Y te tienes que como poner constantemente al día, pero sí que es verdad que utilizas, o creo que los neurólogos sabemos utilizar bastante bien las nuevas tecnologías, que, o sea, si nos ofrecen algo nuevo, pues vamos a intentar adaptarnos a esto para poder investigar con lo último que hay. Sacarle el máximo partido, sí. ¿Verdad? Estos días están teniendo lugar precisamente la renovación de las juntas de los grupos de estudio de la SEN. ¿Qué esperan de esa renovación, doctor? Bueno, eso casi tenéis que decirlo vosotros. Claro, que ya estoy retirado, ¿no? Solamente veo las cosas un poco desde la barrera, ¿no? Bueno, tiene un papel importante también. Bueno, no, estoy muy satisfecho de poderlo ver, ¿no? Pero quiero decirte que casi corresponde a ellos comentar este aspecto, ¿no? Sí, no, lo que esperamos es, claro, digamos, lo que esperamos es que se incorpore gente joven, gente con liderazgo y que no solo mantenga lo que se ha conseguido, sino que lo mejore, que es lo que está ocurriendo permanentemente. Es decir, a los grupos solo acceden aquellas personas que realmente quieren estar, y los que quieren estar son los que son los líderes, así de claro, y los líderes son los que tienen que liderar, y eso lo saben hacer, y esperamos que la gente joven. Usted ha hecho una pregunta, es decir, ¿cómo manejáis lo de las técnicas? Y ahí van desde las técnicas diagnósticas, técnicas terapéuticas o técnicas de comunicación, es decir, cómo se comunican. Y en ese sentido la gente joven es mucho más hábil, y esperamos que lo que nosotros hemos hecho se multiplique por 10 o por 100. Claro. No esperamos que mantengan lo que hemos hecho, sino que lo multipliquen, ¿eh? Muy bien. Pues si no hay algo más que quieran contarnos, con estas palabras vamos a cerrar ya esta sección de la SEN a debate sobre los 35 años de grupos de estudio y sobre todo lo que les queda por delante, que es mucho por hacer, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos, doctora Pozo, doctor Fernández y doctor Grau. Ha sido un placer y hasta muy pronto aquí en el canal SEN, que es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos enseguida con más entrevistas, con más debates y con más protagonistas de esta reunión anual de la Sociedad Española de Neurología. Enseguida volvemos.